en el libro de Génesis. Si mal no recuerdo, empezamos, yo creo que hace más de un año y medio, cuando antes estábamos en la colonia Pablo de los Santos. Ahí empezamos nuestro estudio en Génesis. Probablemente ya vamos para los 2 años estudiando este libro. Y hemos dicho que este libro nos habla acerca del principio de todas las cosas. Si ustedes recuerdan, en el libro de Génesis hemos podido ver el principio del pecado, el principio del primer asesinato, el principio del matrimonio, el principio de muchas cosas. Así que estudiar el libro de Génesis es como ponerle una base o un cimiento o una construcción, ¿no? Necesitamos un cimiento, una base cuando vamos a edificar algo. Entonces, si comprendemos el libro de Génesis y podemos llegar a comprenderlo por medio del Espíritu Santo, revelándonos su palabra, yo creo que vamos a poder entender cómo se desarrolla el plan de salvación a lo largo de la Biblia. ¿Por qué? Porque aquí se encuentra prácticamente plasmado lo que Dios quiere hacer con el hombre que se ha apartado de él tras el pecado. Entonces, acompáñenme al capítulo 22 de Génesis, y estamos llegando, si ustedes recuerdan, estamos en esta porción o en esta sección del libro de Génesis que nos habla acerca de la vida de Abraham. Esa vida de Abraham empezó en el capítulo 12. Allí el escritor de Génesis nos empezó a hablar acerca de la vida de Abraham, y estamos llegando a los últimos capítulos. ¿Por qué? Porque la historia acerca de la vida de Abraham termina en el capítulo 25. Si ustedes con sus Biblias ojean, pueden ver que ahí Abraham muere y empieza un nuevo relato en la Biblia. Entonces, en nuestro último estudio que estuvimos en el capítulo 22, del versículo 1 al versículo 14, pudimos ver cómo Dios puso a prueba a Abraham. ¿Se recuerdan? ¿Se recuerdan en el capítulo 22 cómo Dios le pidió a Abraham que sacrificara a su hijo? Y cualquiera hubiera podido decir, bueno, Abraham tenía 2 hijos, pero Dios fue específico, ¿se recuerdan? Al decirle a tu único hijo. Y luego no solo a tu único hijo, sino le dio el nombre también del hijo que sacrificaría. Entonces Dios fue específico en cuanto a quién iba a ser el sacrificado en aquel momento. Entonces, como dijimos, aunque en un principio Abraham no pudo comprender que esto se trataba de una prueba, porque Abraham no sabía que esto se trataba de una prueba, él obedeció diligentemente, si ustedes recuerdan, a lo que Dios le dijo. Abraham se preparó, se recuerdan, se levantó muy de mañana, preparó la leña, le habló a sus criados, acomodó todo en el burro y salió rumbo a aquel lugar, a aquella tierra de Moria. Entonces, Abraham no sabía que era una prueba. Nosotros sí sabemos que era una prueba porque la Biblia nos lo dice ahora, que era una prueba, pero en aquel momento Abraham estaba obedeciendo lo que Dios le decía. Él simplemente obedecía. Al final Dios le muestra realmente que es una prueba. Dios no quería que Isaac muriera. Dios estaba probando la obediencia de Abraham. Entonces, cuando Abraham, se recuerdan, se disponía a sacrificar a su hijo, el Señor le habló diciéndole, no le hagas daño al muchacho. Ahora sé que me temes, ahora sé que temes al Señor. Entonces, aprendimos en este pasaje cómo la mejor evidencia, hermanos, de nuestro temor al Señor es siempre mostrar una pronta y voluntaria disposición a obedecer. Si usted dice, yo amo al Señor, si usted dice, yo lo amo con todo mi corazón, su vida lo va a reflejar simplemente en obediencia a lo que Él dice en su palabra, en obediencia a lo que está escrito en su palabra. Usted se va a disponer diligentemente a obedecer lo que la palabra de Dios dice. Pero si usted dice, yo amo al Señor, pero no obedece su palabra, entonces hay una incongruencia. ¿Por qué? Porque entonces no estamos siendo consecuentes con decir que amamos al Señor y obedecer lo que Él nos dice. Entonces aprendimos que la mejor evidencia, hermanos, de nuestro temor y amor al Señor es poder obedecer pronta, voluntaria y diligentemente lo que Él nos dice por medio de su palabra. Así que hoy vamos a ir hacia el final, hermanos, de este capítulo 22, del versículo 15 al 24, y veremos cómo Dios ahora le ratifica a Abraham la promesa que Él le ha hecho. Vean lo que dice.
El ángel del Señor llamó a Abraham por segunda vez desde el cielo y le dijo: por mí mismo he jurado, declara el Señor, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único, de cierto te bendeciré grandemente y multiplicaré en gran manera tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena en la orilla del mar, y tu descendencia poseerá la puerta de sus enemigos. En tu simiente serán bendecidas todas las naciones de la tierra, porque tú has obedecido mi voz. Entonces Abraham volvió a sus criados y se levantaron y fueron juntos a Berseba, y habitó Abraham en Berseba. Después de estas cosas le dieron la noticia a Abraham diciendo: Milca también le ha dado hijos a tu hermano, Nacor, Uz su primogénito, Buz su hermano, y Kemuel padre de Aram, Kesed, Aso, Pildas, Gilfad, Gilaf y Betuel. Y Betuel fue padre de Rebeca. Estos 8 hijos dio a luz Milca a Nacor, hermano de Abraham. También su concubina, de nombre Reuma, dio a luz a Teba, a Gaham, a Taz y a Amaca. No es una hamaca de esos, ¿verdad? Sino que es Maaca. Amén. Entonces, qué interesante, ¿no? Ahora vemos en este pasaje cómo Dios ratifica a Abraham nuevamente su pacto y su promesa. Pero me encanta en el versículo 15, si vuelven a poner sus ojos en estos versículos, cómo Dios, hermanos, le habla por segunda vez a Abraham. Ven lo que dice: el ángel del Señor llamó a Abraham por segunda vez desde el cielo. Si ustedes recuerdan, y en los estudios que hemos tenido anteriormente y en los versículos anteriores, Dios le habló a Abraham. Y se recuerdan que Dios le habló y le dijo: detente, no le hagas daño al muchacho. Como dijimos en ese momento, el ángel del Señor aquí es Dios mismo. Es Dios mismo manifestándose de manera audible y visible a Abraham. Cuando usted observa y lee el texto, usted puede ver que el ángel del Señor aparece hablándole a Abraham, pero luego le dice: yo sé que me temes. O sea, es Dios mismo manifestándose a Abraham. Entonces, cuando aquí habla nuevamente y dice: el ángel del Señor llamó a Abraham, es nuevamente Dios hablándole a Abraham. Y hemos visto, ¿no?, a lo largo de la historia de la vida de Abraham, cómo Dios continuamente le habla a Abraham. Dios continuamente le habla a Abraham y Abraham responde: heme aquí estoy. No dice: no, Señor, pues estoy en el WhatsApp, estoy en el Instagram o estoy en otra onda. No, Abraham siempre contesta: aquí estoy, Señor, heme aquí. Entonces vemos cómo Abraham está pronto siempre a responder a lo que Dios le pide. Y nuevamente le habla a Abraham, y vean el versículo 16: y le dijo: por mí mismo he jurado, declara el Señor, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único. Y le dice: haré esto y esto. Me encanta cómo lo traduce la versión NBI. La NBI dice: como has hecho esto y no me has negado a tu único hijo, juro por mí mismo, afirma el Señor. Entonces podemos ver en este verso, hermanos, cómo Dios se está complaciendo de la obediencia que Abraham ha tenido en los versículos anteriores. Dios se está complaciendo en esa obediencia que Abraham ha mostrado. Recordemos que Dios le pidió a Abraham a su hijo, a su único hijo en sacrificio, y Abraham atendió fielmente a lo que Dios le pidió. Si ustedes pueden ver, Dios le dice que por cuanto has hecho esto, es referente a lo que Dios le dijo. Entonces es por eso que Dios ahora le está expresando a Abraham, observen, Dios le está expresando a Abraham cuán grata le ha sido a él esa obediencia que él le ha mostrado. Por mí mismo he jurado, declara el Señor, por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu único hijo. Dios está complacido en la obediencia de Abraham. Algo que podemos ver en este verso, hermanos, es como Dios se complace precisamente cuando nosotros obedecemos lo que está escrito en su palabra. Cuando nosotros continuamente estamos obedeciendo lo que Él ha dejado escrito en su palabra y caminamos conforme lo que Él escribe en su palabra para nuestro beneficio, el Señor se complace. Es como, bueno, no sé, usted, por ejemplo, los que son maestros aquí,
usted tiene un alumno y usted le dice, corrígeme esa letra, así no se escribe. La letra se hace así, 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 así. Pues si el niño no le obedece, pues usted va a decir, ay, qué muchacho, qué barbaridad, me saca las canas verdes, esto. No se va a complacer. Va a sentir cierta situación en usted. Va a decir, este muchacho pues no me es obediente, me da problema. Pero cuando un alumno usted le corrige y le dice, mira, no, se escribe así, esta letra se hace así, 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 y él obedece y hace lo que usted le dice, usted se siente complacido, ¿no? Usted se siente contento de que él responda de manera favorable a la corrección que usted le está haciendo. Entonces, de la misma manera, el Señor aquí está complacido, el Señor le es grata la obediencia que Abraham le ha mostrado en cuanto a lo que le había dicho, que era sacrificar a su único hijo. Entonces, hermanos, de la misma manera, Dios nos ha dejado en su palabra las instrucciones de cómo debemos de vivir, de cómo debemos caminar delante de Él. Cada vez que nosotros obedecemos entonces lo que Él nos dice en su palabra, el Señor se agrada. El Señor se agrada en esa obediencia que nosotros tenemos. Así que debido a esto, Dios le dice, por mí mismo he jurado, o juro por mí mismo. Entonces, ¿por qué juró Dios? Es la pregunta. ¿Por qué Dios está jurando si Dios no necesita jurar? Dios no necesita hacer un juramento, pero Dios jura porque va a ratificarle a Abraham su pacto. Dios le va a ratificar a Abraham su promesa. Así que lo hace para darle seguridad y firmeza. Dios no necesitaba jurar, porque Dios no es como usted y como nosotros, que tarde o temprano nos retractamos de lo que decimos, o nos arrepentimos, o no terminamos cumpliéndolo. Pero Dios no necesitaba jurar, pero para darle mayor seguridad y firmeza al pacto y a la promesa, Dios le hace un juramento a Abraham. Dios le dice, por mí mismo he jurado. Y la pregunta entonces que surge aquí es, ¿por qué Dios jura y por qué Dios aparte jura por sí mismo? La respuesta la tenemos en Hebreos. Acompáñenme a Hebreos capítulo 6, versículo 13. Si alguien lo quiere leer, él lo puede hacer. Ahí tenemos la respuesta de por qué Dios jura por sí mismo. Capítulo 6, versículo 13 de Hebreos. Si alguien lo tiene, puede decir amén y lo puede leer. Vean lo que dice. Dice, pues cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por uno mayor, juró por él mismo, diciendo, ciertamente te bendeciré y ciertamente te multiplicaré. Y así, habiendo esperado con paciencia, Abraham obtuvo la promesa, porque los hombres juran por uno mayor que ellos mismos. Observa lo que dice ahí, porque los hombres juran por uno mayor que ellos mismos, y para ellos un juramento dado como confirmación es el fin de toda discusión. ¿Qué nos dice este pasaje? Los seres humanos normalmente hacen juramentos por cosas mayores, por cosas superiores. ¿Se recuerda cómo los fariseos juraban por el templo? Cuando los fariseos querían hacer un trato o mostrar que le darían cierta seguridad a un compromiso, ellos decían, te juro por el oro del templo, te juro por las paredes del templo, te juro por el cielo, te juro por mi cabeza. Era para darle seguridad a lo que estaban conveniendo. Hoy en día, pues está el típico, te juro por mi madre, te juro por esto, te juro por cualquier otra cosa. Y el hombre entonces continuamente hace juramentos por cosas que considera superiores, por cosas que considera sagradas. Entonces, vea lo que dice Hebreos. El hombre jura ciertamente por cosas mayores a ellos mismos. Y lo hace con ese propósito de afirmar, de garantizar que van a cumplir lo que están diciendo. Cuando usted a alguien le dice, ay, te doy mi palabra por mi madrecita santa, dice, te voy a pagar la siguiente semana, usted se lo cree. Usted se lo cree, porque dice, pero está poniendo a su mamá como algo por lo cual él va a cumplir eso. Entonces usted dice, no, sí, me va a pagar. Llega la siguiente semana, no le fue a pagar. Entonces usted se da cuenta que el hombre jura por algo mayor con el propósito de que de darle seguridad a un trato. Entonces
El escritor a Hebreos nos dice que Dios, pues Dios no es hombre. Versículo 17 dice: por lo cual Dios, deseando mostrar más plenamente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su propósito, ¿qué hizo? Interpuso un juramento. Entonces la pregunta es: ¿por qué Dios está jurando? ¿Por qué Dios, si Dios es Dios, por qué Dios está jurando? Ahí mismo en el versículo dice 17 que Dios le quería mostrar a Abraham que su propósito no cambia, que su propósito es inmutable. Versículo 18: a fin de que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, los que hemos buscado refugio seamos grandemente animados para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Dios, hermanos, nos dice este pasaje que Dios jura por sí mismo porque no hay nada más grande que Él. ¿Hay algo más grande que Dios? No lo hay, lo acabamos de cantar. Dios todopoderoso, tú gobiernas la creación, todo es tuyo, todo es de ti, todo proviene de ti, todo es para ti. No hay nada más grande que Dios. ¿Dios podía jurar por algo mayor que Él? No podía. Por lo tanto, Dios jura por sí mismo, porque no hay nada más alto, no hay nada mayor, no hay nada más grande que Él. Él es la máxima autoridad. Entonces Dios jura por sí mismo. Dios jura por Él mismo. Dios estaba entonces dispuesto a cumplir su promesa. Dios estaba dispuesto a mostrar que su propósito es inmutable, es decir, que nunca cambia. Entonces le da esta certeza a Abraham diciéndole: juro por mí mismo. Abraham que dice: bueno, Dios está jurando, Dios no necesita jurar, pero Dios lo está jurando. Quiere decir que Dios va a cumplir lo que va a decir. Hermanos, ¿necesitaba Dios hacer esto? Claro que no. Dios necesitaba jurar por sí mismo, pero buscaba mostrarle a Abraham cuán firme es su propósito, cuán inmutable es su propósito, cuán inmutable es su palabra. Dios no miente, Dios nunca cambia sus palabras son fieles y verdaderas. Entonces le estaba garantizando a Abraham que su promesa se cumpliría. Y lo vimos, hermanos, y lo hemos visto a lo largo de la historia, cómo Dios cumplió su promesa trayendo de Abraham la simiente prometida, a Jesucristo. Su propósito inmutable se cumplió, trajo al Salvador y por Él recibimos salvación. Entonces veamos ahora en los versículos siguientes, 17 y 18, lo que Dios le dice acerca del pacto. Si alguien lo quiere leer, lo puede hacer. De cierto te bendeciré grandemente y multiplicaré en gran manera tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena en la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá la puerta de sus enemigos, y en tu simiente serán bendecidas todas las naciones de la tierra, porque tú has obedecido mi voz. Amén. Vean lo que Dios le dice en los siguientes versículos. Dios le está nuevamente delineando los términos del pacto. De cierto te bendeciré. Lo hemos visto como Dios a lo largo del relato de la vida de Abraham, Dios continuamente le ha venido ratificando el pacto, confirmándole las promesas. Y aquí nuevamente lo hace en esos dos versículos. Vea cómo le dice: de cierto te bendeciré. Eso me habla de bendiciones. Y es lo que lo dice, es lo que dijo, en el capítulo 12, versículo 2 y 3. Ahí dice: haré de ti una nación grande y te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Ya le había dicho Dios eso mismo, pero ahora, en este capítulo 22, Dios nuevamente se lo ratifica. Entonces, Dios le afirma nuevamente a Abraham que le bendecirá grandemente. Y esta bendición, como lo hemos dicho, es algo integral, será en cada aspecto de su vida. No solamente se refiere al sentido material, porque hoy en día pensamos: no, es que Dios me ha bendecido bastante, y pensamos rápidamente en cosas materiales, pero no es así, hermano. A la bendición que Dios se refiere aquí, por ejemplo, es engrandeceré tu nombre. ¿No le gustaría a usted tener un nombre
por así decir, que cuando a usted lo mencionen en una plática, lo primero que digan de usted son cosas buenas? Eso es una bendición. Pero cuando a usted lo mencionen en cualquier plática, en cualquier lugar, sin que usted esté presente, que lo primero que digan son cosas buenas de usted. Pero imagínense que su nombre esté tan manchado que lo primero que digan cuando mencionen su nombre en cualquier plática sean cosas malas. Entonces, algo que es una bendición, que es, por ejemplo, eso, tener una buena reputación ante los demás. Eso solo proviene de Dios. Y como lo vemos aquí, Abraham va a recibir esa bendición de parte de Dios de manera integral. De manera integral, no solamente en el sentido material. Una bendición puede ser a nuestras vidas, es tener paz en nuestros hogares. Es tener paz. Es tener paz con nuestros hijos, tener paz con nuestros vecinos. O sea, es una bendición integral. Entonces, en cada aspecto de la vida de Abraham, Dios lo iba a bendecir. Dios lo bendeciría y Dios lo haría también que él fuera bendición para los demás. Como lo vimos cuando estudiamos el capítulo 12, Dios iba a bendecir a Abraham con el propósito de que él también trasladara esas bendiciones a los demás. Entonces vea con qué propósito Dios bendice. Dios nos bendice con el propósito de que nosotros también llevemos esa bendición hacia los demás. Y nuevamente lo digo, no habla tan solo en un sentido material. No habla solamente en eso, sino en un sentido integral. Que Dios puede bendecir materialmente, Dios lo puede hacer. Y Dios lo puede hacer con el propósito nuevamente de que seamos de bendición a los demás. Vea lo que le dice también, ciertamente, de cierto, dice, te multiplicaré en gran manera. Tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena en la orilla del mar. No sé si ustedes en estos 4 días que pasaron vieron la noticia, ¿no? Del telescopio que tomó una foto al espacio abierto y que lo presentaron en la NASA y se ven todas las galaxias, millones y millones de estrellas y galaxias en una fotografía, hermanos. Es tan inmenso y tan vasto el universo que un telescopio tiene que estar a millones de años luz y aún así sigue tomando grandes cantidades de cosas en el espacio. O sea, Dios le está diciendo a Abraham, de la misma manera, tu descendencia será incontable. Incontable. No las podrás contar. Atrévete, Abraham, a contar las estrellas del cielo. ¿Se recuerdan en el capítulo 13, versículo 16? Dios le dice, cuenta el polvo de la tierra. ¿Se puede contar, Abraham? No, no se puede contar. De la misma manera será tu descendencia. Incontable. ¿Puedes mirar el cielo, Abraham? Cuenta las estrellas. ¿Te es posible contarlas? No, Señor, no puedo contarlas. Bueno, de la misma manera será tu descendencia. Nuevamente, en este capítulo 22, Dios le está ratificando, confirmando esa promesa. Dios le dará una descendencia incontable. Te haré fecundo, dice el versículo 6 del capítulo 17. Te haré fecundo en gran manera y de ti haré naciones y de ti saldrán reyes. Hermano, usted y yo podemos ver hoy en día que esa promesa de Dios hacia Abraham se cumplió. ¿Por qué? Porque muchas de las naciones que están en el Medio Oriente son descendientes de Abraham. Árabes, palestinos, judíos, y son millones alrededor del mundo, hermanos. Son millones alrededor del mundo. Entonces, esta promesa Dios la cumplió fielmente a Abraham. Han surgido reyes de la descendencia de Abraham. Han surgido naciones de la descendencia de Abraham. Dios le dio una descendencia incontable. Entonces, hermanos, Dios está siendo fiel a esas promesas. Dios ha sido fiel a esas promesas que le ha dado a Abraham. También le dice, tu descendencia, ¿qué? Poseerá la puerta de ¿quiénes? De tus amigos, no, de tus enemigos. ¿Qué le está diciendo Dios? Te voy a dar un poder victorioso sobre tus enemigos. Esto es algo nuevo o un elemento nuevo en estas promesas que Dios le está dando, porque anteriormente no se lo dijo de esta manera. Simplemente le dijo, a tu descendencia
he dado esta tierra. ¿Se recuerdan cuando Abraham y Lot se separan? Lot escoge la llanura de Canaán y todo aquello verde que daba hasta Sodoma y Gomorra, pero a Abraham le tocaron aquí las montañitas más feas y más secas, ¿no? Y le dice Dios, bueno, no te preocupes, Abraham, a tu descendencia le daré todo esto que estás viendo. Entonces Dios ya le había dicho a Abraham que la tierra de Canaán sería suya, pero aquí le añade un nuevo elemento a esta promesa con el agregado de que esa tierra será posesión suya, pero habrá una lucha, habrá una resistencia para tomar esa tierra. A tu descendencia poseerá la puerta de tus enemigos. Entonces, hermanos, Dios le promete a Abraham y a los descendientes de Abraham esto: la tierra va a ser de ustedes, pero va a haber una lucha por esa tierra. Va a haber una lucha con los descendientes de los cananeos. Ustedes la van a poseer porque ellos se mostrarán resistencia. Hermanos, lo vemos en el capítulo 1 de Josué, versículo 1. Dice: después de la muerte de Moisés, siervo del Señor, el Señor le habló a Josué y Josué ha muerto. Ahora pues, levántate, cruza este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los israelitas. Todo lugar que pise la planta de su pie, les he dado a ustedes, tal como dije a Moisés. Hermanos, esto va a ser una realidad cuando Josué entra con el pueblo a Canaán. Josué empieza a conquistar tierra por tierra, Jericó, y luego avanza, y la lucha por la tierra prometida se empieza a dar. Poco a poco el pueblo de Israel va a ir conquistando la tierra de Canaán, liderados por Josué. No fue fácil, pero Dios, hermanos, ya le había dado desde muchos años atrás la promesa a Abraham de que esa tierra y de que todo aquello que Abraham había visto iba a ser de él. Iban a poseer la puerta de sus enemigos. Entonces, este es un nuevo elemento. La tierra, la posesión de la tierra, entonces no va a ser fácil. Hay que pelear la batalla. Entonces, qué interesante, ¿no? Cómo entonces Dios nos da promesas, hermanos, en su palabra. Pero no solo es de, ay, aquí está todo, en bandeja de plata, ay, sí, Señor, dame más. No, hermanos, hay una lucha. Hay enemigos en contra de los cuales hay que pelear. Entonces vemos aquí un nuevo elemento en la promesa de Dios. Luego le dice: en tus simientes serán bendecidas. ¿Quiénes? Todas las naciones de la tierra. Ya se lo había dicho antes también, capítulo 12, versículo 3. En ti serán benditas. ¿Quiénes? Todas las familias de la tierra. Y nuevamente Dios entonces en este capítulo le ratifica a Abraham la promesa de traer bendición por medio de su simiente a todas las familias, a todas las naciones, a todas las personas de la tierra. Entonces la pregunta es, si usted está analizando todo esto, entonces la pregunta es: ¿de qué manera el Señor traería por medio de la simiente de Abraham bendición a las familias de la tierra? ¿De qué manera lo iba a hacer? Esa es la promesa, hermanos, como lo hemos dicho anteriormente, que apuntaba hacia el Mesías, hacia el linaje de Abraham, hacia la gracia del Evangelio. Por eso dice Gálatas 3:8, la Escritura, previendo que Dios justificaría a los gentiles, que son las naciones, por la fe, anunció de antemano las buenas nuevas a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Así que los que son de la fe son bendecidos con Abraham, el creyente. Entonces, hermanos, esto que Dios le está diciendo a Abraham en este versículo 18 es precisamente lo que dice Gálatas 3:8. La salvación vendría, Dios justificaría a los gentiles, a las naciones gentiles, por la fe. Porque desde antes Dios le había dado estas buenas nuevas a Abraham: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Es lo que estamos viendo en nuestro estudio en Éfeso. Es lo que vimos en el estudio que dimos en Gálatas. Es Dios justificando a los gentiles
por medio del Señor Jesucristo. Y Dios lo cumplió. Dios lo anunció de antemano y lo trajo a cumplimiento. Por eso Dios no necesitaba jurar, pero para darle certeza a que estas promesas se cumplirían, Dios dijo: juro por mí mismo. Entonces, hermanos, este pasaje nos está mostrando a un Dios fiel en lo que dice, a un Dios fiel en su propósito, a un Dios inmutable, a un Dios que no cambia. Entonces, hermanos, es Jesucristo. Podemos ver entonces la gran bendición para cada persona, para cada familia, para cada nación en esta tierra. Ahora, si lo vemos desde la perspectiva del nuevo pacto, podemos ver algunos paralelismos en estas promesas. Es por medio de Jesús entonces que recibimos una gran bendición. La bendición del Espíritu Santo, la promesa del Espíritu Santo. Gálatas 3:14 dice: a fin de que en Cristo Jesús la bendición de Abraham viniera a los gentiles, para que recibiéramos la promesa del Espíritu Santo por medio de la fe. Hermanos, en esa promesa que Dios le da a Abraham, de que en él, en la simiente que nacerá de él, serán benditas las naciones de la tierra, Dios le promete una gran bendición. Y le promete una gran bendición para todas las naciones de la tierra. Es recibir la promesa del Espíritu Santo por medio de la fe. Entonces, hermanos, es la presencia entonces de Dios permanente en cada generación de creyentes. Usted dice: hermanos, ¿cómo Dios me puede bendecir a mí también? Hermanos, recibir el Espíritu Santo es una bendición. Es la misma presencia de Dios con nosotros. Usted dice: no, es que yo quiero bendiciones materiales. No necesariamente radica todo ahí. La gran bendición que podemos tener, como Jesús dijo en Mateo 20:28, es: recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Hermanos, es su presencia. Es el Espíritu Santo en nosotros, es Dios habitando en nosotros por medio del Espíritu Santo. Es una gran bendición. Así como a Abraham Dios le dijo: te bendeciré, así nosotros recibimos esa gran bendición por medio del Espíritu Santo. Es también por medio de Jesús que somos llamados descendientes también de Abraham de manera espiritual, y hoy somos numerosos. Abraham también tiene hijos espirituales. Por eso Efesios 2:11 dice: por tanto recuerden que en otro tiempo ustedes, los gentiles en la carne, que son llamados incircuncisión por la tal llamada circuncisión hecha en la carne por manos humanas, recuerden que en ese tiempo ustedes estaban separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños de las promesas de los pactos, sin tener esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, han sido acercados por la sangre de Cristo. Hermanos, usted y yo, por medio de Jesucristo, somos llamados también descendientes de Abraham. Tenemos ese privilegio ahora. Hemos sido acercados a esas promesas, hemos sido acercados a ese pacto por medio de nuestro Señor Jesucristo. Recordemos la bendición que Abraham, la promesa de Dios a Abraham es: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Es ahora por medio de Jesucristo que nosotros recibimos esta bendición. Y Abraham entonces puede decir: sí, tengo descendientes en la carne muchos, pero también tengo muchos descendientes espirituales por la fe. Entonces, qué interesante. Dios ha sido fiel, hermanos, a sus promesas y a su pacto. Es también por medio de Jesucristo que podemos obtener victorias espirituales sobre nuestros enemigos, hermanos, para poder heredar la tierra prometida, la herencia celestial. Mateo 16:18, el Señor Jesús le dijo a Pedro: yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades, es decir, los poderes de la muerte, no prevalecerán contra ella. 1 Corintios 15:56 dice: el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado es la ley. Pero a Dios gracias, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, ahora es por medio del Señor Jesucristo que usted y yo
podemos obtener la victoria espiritual sobre nuestros enemigos, porque Dios ha prometido edificar a su iglesia, porque Dios ha prometido que las puertas, vean, ¿se recuerda cómo le dijo Dios a Abraham? ¿Qué le dijo? Te daré las puertas, ¿qué? Poseerán las puertas de tus enemigos. ¿Qué le dice el Señor a Pedro? Las puertas del Hades, ¿qué? No prevalecerán en contra de su iglesia. Entonces vemos un paralelismo, ¿no?, entre las promesas que Dios le dio a Abraham y las promesas que Dios ahora en el nuevo pacto le da a los creyentes. Nos da promesas de victorias espirituales. Las puertas del Hades, las puertas de nuestros enemigos no prevalecerán, porque el Señor está edificando a su iglesia. Y cuando hablamos de iglesia aquí, no hablamos de un edificio, no hablamos de algo hecho con materiales terrenales. Estamos hablando del cuerpo de Cristo. Es el Señor entonces quien va a edificar a su iglesia y quien va a cuidar a su iglesia, y que los poderes de la muerte no puedan destruir a su iglesia. Por eso Pablo en Corintios dice: a Dios gracias, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dice Pablo, contra el pecado, contra la muerte. Entonces, hermanos, tenemos la promesa entonces ahora en este nuevo pacto de poder obtener victorias espirituales sobre nuestros enemigos, con el propósito de heredar la tierra prometida, la herencia celestial, la herencia celestial. Hermanos, es también por medio de nuestro Señor Jesucristo, descendiente de Abraham, que cada familia, que cada persona, que cada nación puede recibir la bendición de la salvación. La bendición de la salvación. Entonces observe, hermanos, cómo Dios le está ratificando a Abraham esas promesas, cómo Dios lo que ya le dijo anteriormente se lo ha venido como recordando, como recalcando, pero ahora Dios se lo ratifica. Primeramente le dijo Dios: por cuanto has hecho esto, por cuanto no me has rehusado a tu hijo, a tu único hijo. Pero en el verso 18 le dice: por cuanto has, ¿qué?, obedecido mi voz. Es como cuando usted le promete algo a sus hijos, ¿no? O en este caso a las hijas de nuestro hermano. Si te sacas 100 en tal clase, te voy a comprar tal cosa. Y la siguiente semana le vuelve a repetir la promesa. Y la siguiente semana le vuelve a repetir la promesa. Y cuando ya están en exámenes: si te sacas un 100, te voy a dar esto. Entonces llega un momento donde se sacó el 100 y usted le dice: bueno, por cuanto has sacado el 100, pues vamos a irte a comprar lo que te prometí. Entonces Dios le está diciendo a Abraham precisamente eso: Abraham, estoy ratificando mi pacto contigo, estoy ratificando estas promesas por cuanto has hecho esto, has mostrado temor a mi nombre, has mostrado un temor reverente hacia mí, has obedecido mi voz. Abraham sabía que era una prueba, no, hermanos. Abraham hasta ese momento no sabía que era una prueba. Él simplemente estaba obedeciendo lo que Dios le estaba diciendo. Entonces observemos, hermanos, cómo Dios le ratifica a Abraham esas promesas por su obediencia. Hermanos, la base para cualquier relación con Dios nuestra es la obediencia. No podemos apartar la obediencia. No podemos tener una relación con Dios si no hay obediencia a lo que Él dice en su palabra. Muchos quieren bendiciones hoy en día. Muchos quieren bendiciones hoy en día. He escuchado gente que incluso nos ha dicho: oren por esto, oren por lo otro, oren por mis hijos, oren por esto aquí, por esto allá. Y piden y piden y piden y quieren las bendiciones, pero no muestran obediencia a lo que Dios dice en su palabra, hermanos. Claro, nosotros podemos orar aquí y lo podemos hacer, pero ¿quién debe mostrar obediencia, hermanos? Debo ser yo de manera personal. Debo ser yo de manera personal que debo mostrar obediencia a lo que Dios dice en su palabra. Pero no, muchos quieren las bendiciones, pero quieren estar en su casa, viendo Netflix, viendo cualquier otra cosa, y el culto de oración se está dando aquí, pero ellos nomás mandan el mensaje: ore por mí, hermano. No es así, no es así. Nuestra relación con Dios debe ser en base a la obediencia. En base a la obediencia. Entonces,
Todo lo que hagamos, hermanos, delante de Dios debe ser de manera reverente, delante de Él. Lo que Abraham ha venido haciendo. Ha escuchado la voz de Dios y ha obedecido reverentemente. Entonces, cuando usted y yo, hermanos, obedecemos a lo que Dios ha dicho en su palabra, entonces nos mantenemos en una relación correcta con Él. Nos mantenemos en una relación correcta. Entonces, esto pareciera un poco desconcertante, ¿no? Pareciera que entonces lo que Abraham recibió dependió de sus obras. Pareciera entonces, usted diría, no, entonces la salvación depende de mí. No, hermano, la salvación y lo que Dios haga no depende de nosotros. Todo es por gracia. La salvación es por la sola gracia de Dios. No significa que las buenas obras van a estar ausentes, no. La ausencia de buenas obras indica que hay una ausencia de fe. Y la ausencia de fe es indicación de una ausencia de salvación. No podemos separar la salvación de las obras. No podemos separar las obras de la salvación. Entonces, Abraham aquí está recibiendo esto como una gracia de Dios. No porque él haya hecho los méritos suficientes, porque hemos visto que Abraham continuamente cometía errores. Hemos visto a un Abraham que incluso negaba a su mujer como su esposa. Decía, esta es mi hermana. Hemos visto que entonces Abraham no ha hecho los suficientes méritos como para decir, ay sí, Abraham, eres el hombre perfecto y por lo tanto te daré esas promesas. No, es por la gracia de Dios. Es por la gracia de Dios. Entonces, hermanos, nosotros recibimos de parte de Dios lo que a Él le place por su gracia. No quiere decir, ay sí, desde ahora voy a ser obediente a Dios para que Él cumple todo lo que yo quiero. No, hermanos, es por la gracia de Dios. Probablemente Dios te va a mantener en una prueba como lo hizo con Abraham para mostrar y para ver si estás siendo obediente. No lo sabemos. Entonces, todo lo que debemos de hacer es mostrarnos obedientes a lo que Dios diga, y cuando a Él le plaza, hermanos, Él va a derramar su bendición. Entonces, hermanos, el Señor en realidad nos recompensa por estas obras, pero no es por eso que nosotros recibimos sino es por su gracia. Es por su gracia. Los cristianos hacen buenas obras, pero Dios en su maravillosa gracia, hermanos, responde a pesar de nuestras debilidades y nuestras imperfecciones. Hermanos, si nos preocupamos por amar a nuestro prójimo y por obedecer los mandamientos del Señor, entonces podemos estar seguros de que nuestro trabajo no pasará desapercibido, sino que será recompensado en los cielos y en la tierra nueva. Tan solo debemos de hacer lo que Dios dice, amarlo a Él, amar a su prójimo y obedecer su palabra, y Dios en su bondad va a recompensar. Pero que nuestra mirada, hermano, no esté puesta en lo que Dios va a dar, sino en Él, como cantábamos hace un momento atrás. Ven el versículo 19, ya yendo al final, dice: entonces Abraham volvió a sus criados y se levantaron y fueron juntos a Berseba, y habitó Abraham en Berseba. Entonces ahora Abraham baja del monte, baja con su hijo, baja pues ya contento, porque al principio él pues iba angustiado, ¿no? Lo iba a tener que sacrificar. Regresa a sus criados y van hacia Berseba, donde estaban residiendo. Ahora en los versículos que siguen, a partir del versículo 20, tenemos una lista genealógica. Y aunque parece raro que esté aquí, tiene un propósito. Versículo 20 dice: después de estas cosas le dieron la noticia a Abraham diciendo: Milca también le ha dado hijos a tu hermano Nacor. Desde que Abraham, se recuerdan, salió de Ur de los Caldeos, no se nos ha mencionado nada acerca de la familia de Abraham. Desde el capítulo 12 no se nos había mencionado pues prácticamente nada. Pero ahora a Abraham le llega pues un WhatsApp, ¿verdad? Tu hermano Nacor ha tenido hijos. Felicidades, Abraham, ya eres tío, ya eres esto. Entonces le llega a Abraham la noticia de que su hermano Nacor ha tenido hijos de su mujer Milca, y más adelante dice de su concubina. Entonces los hijos de Milca, vean, fueron Buz, primogénito, Boz, no es Buzz Lightyear, no es Buzz,
Kemuel, padre de Aram, Keset, Aso, Pildas, Gilaf, diríamos, Betuel, y luego dice aquí, y Betuel fue el padre de Rebeca. Y luego dice, estos 8 hijos dio a luz Milca, Nacor, hermano de Abraham. Y luego se mencionan los hijos de la concubina de Nacor. Reuma, pues no es la Reuma la otra, ¿verdad? Es Reuma. Dio a luz 4 hijos. Entonces, usted y yo quizás nos preguntamos, ¿pero por qué se menciona esto en este relato tan importante, tan interesante, cuando Abraham iba a sacrificar a su hijo y Dios le promete? ¿Por qué se introduce esa genealogía un tanto, pues, contrastante con todo el relato? Bueno, este árbol genealógico que se menciona aquí es importante por causa de la aparición aquí de esta mujer llamada Rebeca, que en el capítulo 24, hermanos, llega a ser una figura central en el relato por su casamiento con Isaac. Más adelante Rebeca va a ser mencionada casándose con Isaac. Entonces, por lo tanto, es necesario saber de dónde procedía. Es necesario saber de dónde venía esta mujer. ¿Por qué? Porque es por medio de estos descendientes de Nacor que los descendientes de Abraham continuarán en su fidelidad al pacto y no contaminándose con las naciones paganas de Canaán. Más adelante Sara va a morir, Abraham empieza a buscarle esposa a Isaac. ¿Y qué le dice Abraham a su siervo? Ve, ¿a dónde? A la familia, a mi familia, a mi parentela, y ahí busca, le dice, una esposa para mi hijo. Entonces, el pacto de fidelidad con Dios se va a mantener de esta manera. No se contaminarán los descendientes de Abraham con las naciones paganas en Canaán. Entonces, es necesario mostrarnos de dónde procedía entonces esta mujer. Es por eso que este relato se introduce aquí de una manera contrastante. Si usted hace cálculos, Rebeca probablemente es menor que Isaac, unos 15 años. Probablemente, no sé, pero probablemente, dicen algunos, sea menor que Isaac, unos 15 años. Entonces, es importante también, porque si usted se da cuenta, Nacor tuvo, se nos dice aquí, 12 hijos. Más adelante, esta descendencia de Nacor, pues va a lograr una identidad propia como una nación. Van a llegar a ser los arameos, como lo dice ahí en el versículo 21, Kemuel, padre de Aram, y también van a ser las naciones sirias. Entonces, Nacor tiene 8 hijos con Milca y 4 con su concubina. Y si ustedes han podido observar, nuevamente aparece por primera vez la mención de una concubina en el libro de Génesis. Aparece por primera vez esta palabra concubina. Una concubina era una esposa inferior en aquellos tiempos. Ella estaba sujeta a la autoridad de la esposa principal. Sus hijos no tenían el derecho legal de herencia, sí se les daban algunos beneficios, pero no tenían el derecho a la herencia plena como los hijos de la esposa principal. Tener una esposa adicional o una concubina fue algo que culturalmente en aquellos tiempos fue aceptado por las naciones, pero no era el plan de Dios. ¿Por qué? Porque el plan de Dios en Génesis 2, versículo 24, era que el hombre debía dejar a su padre y a su madre y unirse ¿a quién? A sus mujeres, decía. ¿Dice a sus mujeres? No, dice, y se unirá ¿a quién? A su mujer. El plan de Dios siempre ha sido es que el hombre y la mujer sean uno y uno, una sola carne, un hombre y una mujer. Pero de alguna manera estas naciones empezaron a practicar esto y esto no era parte del plan de Dios. Después se volvió algo prácticamente cultural e incluso fue aceptado por los descendientes de Abraham, pero no era parte del plan de Dios. El plan de Dios era que el hombre dejara a su mujer, a su padre y a su madre, y se uniera a su mujer y fueran una sola carne. Incluso Jesús en el Nuevo Testamento nos dice que este es el propósito de Dios, que el hombre y la mujer sean una sola carne. Y hoy en día, hermanos, en nuestros tiempos actuales,
existen algunas sectas que promueven este tipo de conductas de manera oculta. Pues tienen al hombre aquel allá preso en California, ¿no? El de la luz del mundo. ¿Por qué? Porque el hombre quería tener un montón de mujeres. He visto algunos documentales en Netflix acerca de los mormones también, que tenían este tipo de conductas apartadas de lo que es la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque el hombre continuamente quiere ir en contra del propósito de Dios. Pues si a veces no podemos con una, ¿no? Como dicen, ¿para qué querés dos, tres? O sea, esa es la pregunta del millón. Entonces vea cómo hoy en día, hermanos, de manera oculta, muchas sectas están promoviendo este tipo de conductas en contra del propósito de Dios. El propósito de Dios es que el hombre y la mujer sean una sola carne. El hombre y la mujer sean una sola carne. Entonces es interesante, ¿no? Cómo se introduce esta genealogía aquí, pero tiene un propósito, es precisamente mostrarnos de dónde procede Rebeca. Entonces, hermanos, como conclusión acerca de este pasaje que hemos leído hoy, pues vamos hacia el final de la vida de Abraham. Pero este pasaje, entonces, hermanos, nos ha mostrado en esta noche de que Dios ha sido fiel a sus promesas, de que tenemos un Dios fiel, que tenemos un Dios fiel que ha cumplido cada parte de ese pacto, de esas promesas. Primeramente, como lo hemos visto en capítulos anteriores, porque este pacto no está basado en Abraham, no está basado en Dios. Es Dios quien está dando su palabra. No depende de Abraham este pacto, no depende del hombre, es un pacto de Dios hacia el hombre. Entonces Dios ha sido fiel, hermanos, a su pacto, y esto nos debe de llenar de gozo, hermanos, en saber que tenemos un Dios fiel, en saber que tenemos en Jesucristo la promesa cumplida que ha traído salvación a todas las naciones de la tierra. Cuando leemos Hebreos capítulo 11, hermanos, se nos dice, versículo 1, ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Gracias a ella fueron aprobados los antiguos, y empieza a mencionar a Abraham, a Noé, a todos esos personajes del Antiguo Testamento, hombres y mujeres que vivieron vidas de fe, que confiaron en las promesas de Dios, que vivieron vidas obedientes al Señor. Y dice en Hebreos 12:1, por tanto, dice el escritor a los Hebreos, puesto que tenemos en derredor nuestra tan grande nube de testigos, refiriéndose a todos estos personajes, despojémonos, dice, también nosotros de todo peso y del pecado que tan fácil nos envuelve. Y dice, y corramos con paciencia, con perseverancia, la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, de quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, despreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Entonces dice, consideren pues a aquel, refiriéndose a Jesús, que soportó tal hostilidad de los pecadores contra él mismo, para que no se cansen, que nosotros no nos cansemos, ni nos desanimemos en nuestro corazón. Entonces, hermanos, el escritor a los Hebreos nos está diciendo hoy, confía en el Señor, ten confianza en Él, ten fe en Él, porque Él es un Dios fiel. Su propósito ha sido inmutable y es inmutable. Su voluntad no cambia. Él ha cumplido el pacto tal y como lo anunció desde el Antiguo Testamento. Hermanos, es por eso es increíble que a lo largo de muchos siglos esta Biblia haya sido escrita por tantos autores, y el mensaje es el mismo. Y el mensaje es el mismo. Todo concluye en el Nuevo Testamento en la obra de Jesucristo, llevándose a cabo, siendo consumada tal y como Dios la trazó desde el principio. Entonces, hermanos, tenemos entonces el llamado en Hebreos a precisamente, así como estos hombres caminaron en la fe, y la fe es la garantía de lo que se espera a pesar de que no lo vemos, nosotros entonces somos llamados, hermanos, de la misma manera
a caminar en obediencia, a caminar en fidelidad para poder así alcanzar la gracia del Señor, que es la vida eterna. ¿Qué es la vida eterna? Entonces dice el escritor de los Hebreos, considera al Señor Jesús, considéralo a Él en la cruz. Esa hostilidad que recibió de parte de los pecadores fue despreciado, fue avergonzado, pero ahora está sentado a la diestra de Dios. No te canses, dice, no te desanimes en tu corazón, porque sin duda como creyentes a veces ya hay momentos donde nos desanimamos, ¿no? Nos desanimamos, hermanos. Nos cansamos a veces y pensamos lo mismo por mucho tiempo, pero hermanos, no dejemos de mirar al Señor. Pongamos nuestros ojos en Jesús. Él es el autor y Él va a ser el consumador de nuestra fe. Amén. Hermanos, ¿qué les parece si nos ponemos de pie? Vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor por este tiempo. Vamos a entonar una última alabanza.